Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en esta Pascua, de alegría, de resurrección, de gozo, de profundizar en el amor más grande, el amor de Dios que se ha dado completamente para la salvación del género humano. Hoy, la liturgia de la palabra, en este contexto de las lecturas de la Pascua, nos propone el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Primer momento, lectura del texto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que podamos hoy comprender la salvación que nos ha obtenido el Hijo de Dios, para que podamos tener la fe, creer y en el creer tener aquella salvación, aquel don de la felicidad que empieza en el nacer de nuevo ya, en el agua y en el Espíritu. Permítenos, Santo Espíritu de Dios, ser dignos templos tuyos, recibirte y vivir en la luz que nos ha mostrado el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué dice el texto? Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Como siempre, todos los detalles, cuál es la narración, cuáles son las expresiones que está diciendo hoy Jesús a Nicodemo. Esta es ya la tercera parte de esta conversación. ¿Para qué Dios nos dio al Hijo? ¿Qué se habla de creer y no creer? ¿Creer qué conlleva? ¿No creer a qué conlleva? ¿Qué pasa con los que viven en las tinieblas? ¿Qué pasa con los que viven en la luz? Miremos todas estas expresiones que tienen una profundidad teológica muy grande. Y es Jesús llevando a la parte final de esta conversación con Nicodemo a un ascender y a comprender el mundo no según la carne, ni según una forma como se mueve el mundo, sino según la intencionalidad de Dios que ha querido rescatar al género humano. Como siempre, varias lecturas y en la última vez lo hacemos con memoria, recomponemos el texto y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Capítulo 3 de Juan es lo que nos presenta esta segunda semana de Pascua. Hemos visto ya ayer una conversación con Nicodemo y en esa conversación se nos invitaba a nacer de nuevo. Porque es que no solo a Nicodemo, se nos invita a nosotros, porque la palabra es hoy vigente para usted y para mí. Nos ponía a pensar en las cosas del cielo, Él que ha bajado del cielo, y en aquel que fue levantado en la cruz para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y habíamos meditado sobre aquellas tinieblas y dudas que hay en el corazón, como en esa lucha, un poco el Nicodemo que va de noche a tratar de hablar con aquel que es la luz para que lo saque de las tinieblas. Y en aquello poder reconocer cómo Jesús es el verdadero Mesías, es decir, el Salvador. Continuando hoy esta temática que nos mostraba ayer, que el que crea en Él, el que va a ser levantado como Moisés levantó en Antiguo aquel estandarte, ahora ya es Jesús, que el que crea en Él tendrá la vida y morirá aquellas propuestas de la serpiente infernal. Pues hoy aparece con una expresión central en el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezcan de ninguno de los que creen en Él, sino que tengan la vida eterna. Es un amor inconmensurable. Lo veíamos en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Es una entrega donde el Padre da al Hijo, el Hijo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Espíritu, el amor entre ambos, da la fuerza de esta salvación también para el género humano, y Dios se da totalmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el Hijo realiza la obra como víctima propiciatoria
y rescata al género humano del alejarse del sentido más profundo cuando Dios había creado al hombre en perfección. Y entonces este amor es un amor de entrega, que entregó a su Hijo único, Hijo con mayúsculas, Jesucristo. ¿Para qué? Para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Esa es la condición, creer. Eso nos lo habla hoy el Evangelio. Entonces la fe no es solo algo así como, bueno, usted creerá como quiera. No, la fe es muy importante. Y la fe en Jesucristo. Y no a la manera que uno quiera, sino como se propone Jesucristo, como el Hijo de Dios verdadero. Y nos enseña a ser hijos, y a obedecer, y a amar, y a darse, y a servir, y a renunciar a tantos criterios que han sido en otro tiempo como criterios de muerte, aunque pareciera que nos dieran vida, pero efímera, pasajera, fugaz. Hoy el criterio es Dios se dio totalmente y nos ha dado al Hijo. Entonces está hoy claro que en tomar la palabra es, tienen vida los que creen en Él. Tienen vida los que creen en Él. Por eso dice, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. Esa es la parte que nos respalda lo que estaba hablando yo ahorita. En cambio, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es que el movimiento de Dios no ha sido para condenar. Bajé para dar perdónenme la expresión como decimos los colombianos, para dar una pela al que se porte mal y querer dar una corrección muy fuerte. No. El movimiento de Dios, encarnación, abajamiento, pasión, muerte y resurrección es baja, se hace hombre, porque claro, Dios es superior al hombre, pero porque el hombre ha querido bajar de aquella condición digna, creados a imagen y semejanza de Dios, ha rebajado la condición y baja para que esté esta condición, el que crea que lo puede salvar, pues verdaderamente reciba esta salvación y en esa salvación tenga una dignidad nueva. Y es la dignidad de los hijos de Dios, porque ha creído en el Hijo único de Dios. Entonces el movimiento es en positivo, no es en negativo, es para condenar. No, tiene que quedar muy claro, porque Dios ha bajado es a salvar, a redimir, a restablecer, a retomar como Él había creado el género humano, a dar una vida nueva. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso los criterios del hombre que iba contra Dios, rechazando a Dios, siendo Dios Él mismo, seréis como dioses, que es siempre el engaño de Satanás, nos ha mostrado que el Hijo viene a quitar todo este engaño, ha dado muerte a este engaño primordial de seréis como dioses y de creer que Dios no nos ama, y nos ha mostrado este amor que es en positivo. Es que tanto ha amado Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que los que crean en Él tengan vida, y no vida efímera, no vida de 80 añitos, de 100 añitos, vida eterna, que empieza hoy, aquí, ha empezado en el bautismo. En ese momento empezó, pero como a veces no comprendemos la grandeza del bautismo, nacer del agua y del Espíritu, que lo meditábamos ayer, pues a veces no vamos un paso más allá y muy en el corre-corre de esta vida, pues sabemos muchas cosas de este mundo, pero nos falta poner los pies en la tierra, pero tener claro para dónde vamos. Y tenemos claro para dónde vamos cuando vemos el gesto de la entrega total del Hijo de Dios en la cruz y la redención que la obró por usted y por mí. No solo por allá, por los que vivieron otra época, no, es por usted y por mí también, y por los que vendrán y han estado, existen y existirán. Es un amor, es una oferta, es impagable, bajo ningún precio humano. Es impagable. Es una deuda que tiene la humanidad con Dios, y Dios ha dicho, queda saldada la deuda porque yo me he entregado para que vuelvan a restablecer lo que yo les di vida, les di alegría, les di felicidad, les di un proyecto grande y maravilloso que el hombre ha sepultado bajo el peso de una transgresión. Y hoy Dios nos muestra que cómo se puede salir de aquello, de aquel peso, de aquel sinsentido de la vida, de aquel ir en contra de Dios, pues creyendo en el Hijo. Pero el creer no es solo de palabra, el creer implica un estilo de vida, el creer implica corroborarlo con actitudes, con una existencia cotidiana en Jesús. Ese es el tema. Y como siempre Juan nos muestra la lucha entre las tinieblas y la luz. Pues aquellos que no creen, pues están como en la condenación, no creer en el Hijo único de Dios. Y es cerrarse a Dios. Dios respeta la libertad humana. Y entonces la causa de la condenación es que la luz vino al mundo, es claro hoy Juan, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Juan
desde el primer momento del prólogo, cuando dijo y la palabra se encarnó y la palabra ha estado con Dios desde siempre, empezó a hablar de esa dualidad, de esa lucha entre luz y tinieblas. Pero que aquel que es la luz ha vencido las tinieblas. Pero quien quiere permanecer en las tinieblas, no deja que aquel que es la luz lo saque de aquella tiniebla. Y eso va haciendo una condenación, es decir, él mismo se aparta de una gracia y se niega a caminar en la luz de Jesús. Y por eso es más fácil que aquellos que viven en las tinieblas no les gusta como la luz, como aquellos que obran en la oscuridad la maldad, pues no les interesa que la verdad sea manifiesta. Y aquel que roba, aquel que mata, aquel que habla mal del otro, aquel que o en el adulterio o en el montón de circunstancias que hacen daño a la vida de uno y de los demás, pues a nadie le interesará que se conozca la verdad. Pero resulta por lo contrario que quien tiene la conciencia tranquila, quien quiere caminar en los criterios de Dios y vivir en el bien y en la bondad, pues es lo que le puede pasar lo mejor es que se conozca toda la verdad. Porque no tienen miedo a nada, porque su vida ha sido diáfana. Claro, todos tenemos limitaciones, y más que limitaciones, llamémoslo como es, pecado y transgresión. Pero lo que Jesús nos da es vida nueva, para que no tengamos miedo, para que tengamos una conciencia tranquila, para que tengamos vida, no más tiniebla. Porque vivir en la tiniebla hoy es no aceptar esta salvación, es no aceptar el amor más grande que se ha manifestado en la historia humana de Cristo Jesús. Tinieblas las hemos meditado ayer, como el mundo, habiendo mucha expresión de bien en el mundo, pero todavía hay muchos que quieren la guerra, como lo que estamos viendo, el poder por el poder, el gobierno por encima de los demás, el avasallamiento, el egoísmo, el hedonismo de darle al cuerpo, a la vida, todo lo que pide sin mirar las consecuencias. Y vemos un montón de consecuencias en el mundo de hoy, por lo que Juan dice, es que la luz, prefirieron la tiniebla a la luz. Que ustedes y yo, que hoy tenemos esta palabra que es reveladora, es Dios, se nos muestra, tanto amó Dios al mundo, pues podamos salir de las tinieblas que tenemos. Claro, uno puede decir, es que tal están tinieblas, ¿no? Pero, lógicamente el movimiento siempre será hacia adentro. Primero yo, ¿en qué tinieblas continúo? ¿Qué me dice la conciencia? Meditémoslo hoy, es parte de la meditación. ¿Será que estoy en la luz de Jesús? ¿O me falta todavía? Porque creo que en ciertas cosas de mi vida estoy como muy bien, yo no mato y yo no robo. Pero por ahí hay otras cosas como, Dios, no te metas aquí, que esto está como un poquito rebrujado, como desorganizado y me da pena, pero a la vez no quiero salir de ahí. ¿Algo le está pasando de eso? ¿Qué pasa? Que no nos decidimos completamente a la luz de Jesús. Quien cree en Él tiene vida, ya, y vida eterna. No se ahorran las dificultades, la cruz, no, porque la cruz es camino de encuentro con Jesús. Y quien la abraza y tiene conocimiento de vida, e inclusive purifica la vida y levanta la frente y comprende el perdón de los pecados. Entonces, hoy miremos, si ustedes y yo vivimos en la verdad, tenemos la conciencia tranquila, entonces por eso queremos vivir más en la luz. Cuando ustedes y yo nos vamos acercando a la luz, pasa lo que cuando uno tiene el alma que debería ser toda blanca, y empieza a notarle ya los puntos, y entonces puede pasar como, no, yo me veo como al descubierto, más bien no doy el paso más allá, porque si me acerco más a la luz, más se ven las obras malas. No tengamos miedo a eso, antes por el contrario, si nos acercamos a la luz de Jesús, Él nos va a permitir con toda la misericordia y amor de Él, no en juicio, sino en misericordia y amor, darnos la fuerza para salir de aquellas manchas, de aquellas tinieblas que marchan, que dañan nuestra alma, y que no nos permiten tener la vestidura del bautismo digna para entrar a la presencia de Dios desde ya y cuando nos llegue el momento de pasar a las manos del Padre. Miremos todos estos elementos. Es muy impresionante toda esta profundidad de este capítulo 3 de Juan. Entonces, el que vive en la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Usted hace obras según Dios? Le pregunto yo, ¿mis obras muestran a Dios? Es una pregunta profunda de este evangelio de hoy. O por el contrario, ¿qué dicen mis obras? Acuérdese que también está, la boca habla de lo que abunda en el corazón, eso es del decir. Pero las obras también en los actos concretos, obras son amores y no buenas razones. Las obras son concretas y muestran qué tengo en mi vida y en mi corazón. ¿Qué hay en su vida, en su corazón? Si esta Pascua le sirvió para nacer de nuevo, está tratando de vivir todos los días en una novedad, en servicio, en amor, en una transformación de la vida, o todavía está en ese debate de no querer cambiar,
porque cuesta muchas cosas desapegarse a muchas tinieblas o da pena que muchas cosas que tenemos en el corazón vengan a conocerse. Y resulta que Dios es el más prudente. Dios es prudentísimo. Las conoce Él y Él las conoce y quiere sanarlas. Démosle esa vida antigua y acerquémonos a la luz, veamos la radiografía total de lo que somos, dónde están las tinieblas que tenemos de bien y es porque Él nos lo ha dado, y reconozcámonos tal cual somos. Y de esa manera poder dejar atrás tantas cosas que no nos dejan ver la luz de Jesús. El que crea se salvará. El que crea. ¿Usted cree? ¿Quiere creer más? Por eso todos los días nos acercamos a la palabra. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra de hoy, que manifiestas el amor profundo que has tenido al mundo para darnos a tu Hijo, para que quien crea en Él tenga vida y vida eterna. Hoy te damos gracias porque en este misterio pascual que hemos vivido, hemos muerto al pecado para resucitar con Él a la vida, tener vida ya en el Hijo, con la gracia del Espíritu como templos de Él, conocedores de que somos tus hijos, podamos vivir en tu luz, en tu gracia y tu bondad. Permítenos apartarnos de todo lo que sea tinieblas. Permítenos purificar la conciencia, Señor. Que podamos ir cada día mejorando y que nos acerquemos a la luz y en acercarnos a ti, que eres la luz, poder limpiar partes de nuestra vida, familiar, humana, social, todo nuestro ser integralmente, para que no nos dé miedo acercarnos a la luz, antes por el contrario, nos dé una alegría y una tranquilidad de conciencia, que nos dé un gozo y un sentido de vida nuevos. Permítenos nacer de nuevo, Señor, ya nos lo has dado, que nos ayudes a salir de tantas postraciones y de aquellas zonas que queremos como mantener ocultas, donde no te dejamos entrar. Hoy te decimos, tienes pleno servicio para entrar en toda mi vida, en todo mi ser. Sácame de las tinieblas, quiero creer más y más en ti. Repitan conmigo, quiero creer en ti. Acepto tu salvación, reconozco este amor tan grande que has tenido por el género humano y hoy queremos tener vida y vida en plenitud y que nuestras obras hablen de que tú estás en nuestros corazones y muestren efectivamente que queremos amar y servir en todo. Amén. Cuarto momento, la acción. Este profundo mensaje de amor de hoy que nos da la palabra y de fe, ¿cómo toca mi vida? ¿Qué tengo que soltar hoy de mis tinieblas en manos de Dios para creer? ¿Qué cosas hay todavía como oscuridad en mi vida que me da miedo que Dios, que es la verdad, entre y yo me vea como el descubierto? No nos dé miedo, soltemos toda nuestra vida, confesemos todo y hasta lo que no nos acordamos o lo que nos da pena, soltemos todo y Dios nos perdona, pero creamos. Esperemos en Dios, busquémoslo a Él, porque si nos resistimos y no queremos creer y queremos seguir en el mundo con los criterios del mundo y yendo inclusive contra los que creen, podemos levantar un muro muy grande. Pero hoy la palabra nos invita a creer, a un amor que es inconmensurable, que nos supera. Hemos meditado esto ya en la Semana Santa y en el Triduo Pascual y en la resurrección estamos gozosos, plenos de esta luz de Jesús, lo comprendemos. ¿Qué vamos a hacer para comprender este amor de Dios? ¿Cómo vivir en este amor de Dios? ¿Cómo acercarnos a la luz con la conciencia tranquila? ¿Cómo trabajar el mejorar la conciencia, la voluntad, que son elementos del alma, son partes del alma, y el corazón, que es como el centro, el espíritu con minúscula, para vivir todos los días dignos delante de Dios? Gracias por todas las palabras y ecos que ponen al final en el chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.